Y es que es el tema del regreso a clases que ya se anunció al menos en la Ciudad de México. Y para hablarnos de esto y más, tenemos en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz. Director, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, pues sobre todo para que a través de la mano de especialistas como Mexicanos Primero nos aclaren esta situación y nos amplíen el panorama del impacto. ¿Estamos o no preparados ya para un regreso a clases que pareciera, como en otras ocasiones se está haciendo con otros temas, por decreto presidencial, a pesar de que la SEP días atrás había anunciado que sería en agosto, pero resulta que no, que se va a hacer al menos en la capital del país el 7 de junio, un día después de las elecciones y 3 semanas aproximadamente antes de que acabe el ciclo escolar. Pues gracias, Citlali. Sí. Pues deberíamos estar preparados porque ya tenemos más de 5 meses que las autoridades educativas han estado señalando que ya van a abrir, que ya vamos a estar preparados, y a estas alturas ya deberíamos tener todos los elementos para que le diéramos confianza a las familias de que su regreso a las aulas va a ser en un modo seguro y con objetivos muy claros para la recuperación de los aprendizajes. Pero nos sorprende mucho nuevamente que las decisiones parecieran estarse tomando de forma apresurada, sin considerar que no es una cuestión solamente de ir y abrir las escuelas, limpiarlas y abrirlas. La reapertura de las escuelas es solamente un paso previo, porque lo que realmente es significativo es que los niños regresen, que los padres sientan la confianza de mandar a sus hijos sin que tengan temor a que vayan a tener algún tipo de contagio, y que los niños en el reencuentro con los maestros pues reinicien otra vez esos procesos de aprendizaje que quedaron desgraciadamente fragmentados a partir del cierre de las escuelas, y que en muchos casos, como ya han estado señalando muchas investigaciones a nivel internacional, pues está provocando la ampliación de las brechas educativas por la pérdida de aprendizaje de los hijos. Sí, y en ese sentido, director, como ustedes como especialistas precisamente en los temas educativos, ¿cómo se encuentran? Porque también es preocupante las condiciones de las escuelas. ¿Están aptas las escuelas para poder recibir a estos pequeñitos después de después de un año y medio de permanecer cerradas? Así es, nosotros hemos estado documentando, hemos estado señalando que desgraciadamente cuando se habló de un cierre de escuelas, jamás nos dijeron que iba a ser un abandono de escuelas. Uh-huh. Son dos cosas diferentes. Un cierre de escuelas significaba pues que los niños ya no fueran a las escuelas, pero que alguien se hubiera quedado a vigilar las escuelas. Esto no sucedió, simplemente cerraron las puertas y ahí nos vemos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues en muchas escuelas de todo el país, 5,493 por lo menos, tuvieron algún tipo de acto de vandalismo y sustracción de bienes, instalaciones de las escuelas. En el caso de la Ciudad de México, esta situación, sin ser de las más altas del país, pero también más de 150 escuelas tuvieron este problema, que aunado al hecho de que el propio desuso de las instalaciones, ustedes tendrán en mente, por ejemplo, cuando abandonamos una casa y no la habitamos, con el paso del tiempo se van deteriorando. Lo mismo pasa con las escuelas. Entonces tenemos el asolvamiento del drenaje, el asolvamiento y de las instalaciones hidrosanitarias, el deterioro de la luz eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, adicionalmente a esta situación, también tenemos una cuestión de rezago en infraestructura, que era un problema que estaba antes de la pandemia, uh-huh, pero que a raíz de la pandemia pues adquiere un significado, una significación importante, porque estamos hablando de más de 30,000 escuelas que tenían problemas de no tener acceso al agua, al flujo de agua para el lavado de manos, ¿no? Entonces, estos elementos pues los ponemos en la mesa porque sí requieren inversiones importantes que no estaban presupuestadas, que no, el diseño del presupuesto para este año no contempló estas
estos elementos de deterioro de las instalaciones, y ahora tenemos que apresurar el paso. Por eso digo que me da la impresión que este apresuramiento, nosotros estamos de acuerdo con la reapertura de las escuelas, que sea, pero debe haber una serie de elementos que deben contemplarse. Por ejemplo, los protocolos que tienen que tener cada una de las escuelas. Uh-huh. Eso es importante porque parte del problema que nosotros hemos estado identificando es que las familias y los maestros tienen miedo. Sí. Las vacunas no son suficientes, porque tenemos que estar vacunados todos, y eso todavía va a faltar mucho tiempo. Para subsanar eso, pues tenemos que tomar una serie de medidas que nos aseguren que efectivamente regresemos en condiciones adecuadas, y los protocolos que cada escuela debe tener y que deben los directores en el seno del Consejo Técnico Escolar construir para comunicarlo con las familias, eso no se ha realizado. Y esa es una cuestión que también abona a favor de la desconfianza. Entonces, el llamado es a que las autoridades educativas no solamente se llenen de discursos y pongan fechas, sino que también se pongan a chambear y le den los elementos suficientes a los directores y a los maestros para que junto con las familias pues construyamos un regreso seguro a las escuelas. Ahora, precisamente bien lo mencionaba, garantizar a los docentes también y a los directivos sobre este regreso a clases. Usted, director, ¿cree que los docentes estén preparados, los maestros estén preparados también para el regreso a clases, en el sentido de cómo van a enfrentar varios problemas, como el rezago que obviamente se ha visto en la parte de los alumnos? Porque muchos también han señalado los maestros, es que cuando se toman estas medidas no contemplan la opinión de quienes están al frente de las aulas, al final de cuentas. Así es. Queremos imaginar que sí están preparados los maestros. Desgraciadamente no tenemos información para asegurarlo, porque la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales pues han dado poca información. No sabemos si realmente hay una estrategia. Por ejemplo, en el caso del modelo híbrido que tanto han mencionado desde hace ya medio año. ¿Dónde está el documento que le permitan, que le dé orientación a los maestros para que no suceda lo que creemos que va a suceder? Y que los maestros con toda razón lo están señalando. Van a trabajar doble, es decir, van a tener que atender en la mañana a los pocos alumnos que el aforo de la escuela indique, y luego en la tarde atender otra vez a otro grupo de alumnos que no pudieron o que no quisieron regresar a las escuelas por vía en educación a distancia. Eso no puede ser, eso los va a agotar, los vamos a matar de cansancio. El modelo híbrido tiene que ser aterrizado con directrices muy claras por parte de la autoridad, y eso no lo estamos viendo. Por lo menos nosotros que le damos seguimiento a esto no hemos visto con esa claridad, y eso es lo que le estamos pidiendo a las autoridades. Sí, tenemos que regresar, pero también ellos tienen que hacer su chamba, ¿no? Ahora, director, este regreso a clases, que como ya se anunció, ¿a qué costos será? Porque también hemos visto algunos movimientos estudiantiles, sobre todo de los jóvenes, que están preocupados porque dicen, bueno, se está vacunando a los maestros, pero los alumnos no están contemplados también en este esquema para poder tener un regreso a clases seguro. Hemos visto también estudios que los mismos niños, que los mismos jóvenes son transmisores, como sea, del virus, y que bueno, al momento de regresar, muchos de ellos también van a estar acompañados de sus propios padres, quienes no están vacunados. Entonces, es legítima también esta demanda de que hacen también los estudiantes, de que vacunación hasta que toda la población esté inmunizada, y si no, pues a qué costo se va a tener este regreso a clases. Claro, me parece que son totalmente legítimas las preocupaciones, pero debe haber mucha información. Las investigaciones han estado señalando con claridad que parte sustantiva de las vías de transmisión han sido por medio de los aerosoles. Entonces, se ha identificado que con las medidas adecuadas sí hay un margen razonable de protección si se cumplen con eso. Por eso es tan importante que los protocolos de cada escuela sean construidos junto con las familias, y la información que en ella
que en ella contenga, se socialice entre ellos, porque solamente con la acción cooperativa de todos podemos hacer y asegurarlo. Pero como esto no está sucediendo, como las premuras nos están ganando nuevamente, creo que vamos a tener, por ejemplo, dos costos que me parecen muy claros. Y va a seguir permaneciendo la desconfianza, vamos a tener escuelas abiertas pero vacías, porque las familias no se van a arriesgar a mandar a sus hijos. Y el segundo es que como no vemos acciones muy claras por parte de la autoridad para resolver todos los problemas que tiene que tener de seguridad en las escuelas, pues también va a haber un costo a los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Eso no es válido, porque hicimos una estimación, por ejemplo, de cuánto costaría tener un kit de limpieza y protección para cada una de las 220,000 escuelas, de las más de 220,000 escuelas de educación básica, y la cifra es alrededor de 3,000 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que debería estar aportando el gobierno para darle este kit a todas las escuelas. No lo vemos, pues, se menciona de repente ahí en una declaración que sí se va a hacer, pero no vemos que esté sucediendo. Y entonces, ¿quiénes van a terminar aportando este dinero? Pues las familias, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que esto viene a complicar aún más la situación económica de muchas de ellas, que no pueden ni siquiera comprarle un cubrebocas a sus hijos, y por eso la escuela debe tener un stock de cubrebocas para que las personas de escasos recursos que no tengan este artículo de súper básica y esencial, pues se los doten a las escuelas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que vamos a tener presentes, y hay que estar denunciando para que las autoridades pues se pongan a actuar rápidamente, ya que también ellos están llamando y convocando la reapertura de las escuelas. Bueno, director Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, le agradecemos muchísimo estas aclaraciones, sobre todo, y estas puntuaciones que hace sobre este regreso a clases y lo que implicará, por supuesto, y dejamos obviamente los micrófonos abiertos para seguir, pues como bien lo dice, denunciando esta situación, que al final de cuentas las consecuencias las vamos a pagar nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, director. A ti, Citlali, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Claro que sí.